curso de literatura, como tema inicial del segundo bimestre, el teatro inglés. Pregunta, ¿reconoces a este personaje? Quizá, pues, por la acción que está haciendo, ¿no? Sosteniendo un cráneo, meditando existencialmente, preguntándose quizá, pues, ser o no ser. He ahí el dilema. Si lo reconoces, en buena hora, porque es el tema del que vamos a hablar en esta clase. Efectivamente, el teatro inglés tiene como objetivo conocer las características del llamado teatro isabelino del siglo XVI y principalmente ese personaje. Sí, efectivamente, William Shakespeare. ¿Quién fue William Shakespeare? Veamos. Es un dramaturgo inglés, nació el 23 de abril de 1564 en Inglaterra. Se casó con Anna Hathaway, con quien tuvo 3 hijos. Fue escritor de transición entre 2 épocas literarias, el Renacimiento y el Barroco. Es decir, tiene obras renacentistas y barrocas. Establecido en Londres, comenzó su carrera como escritor, actor y poeta. Principalmente destaca en el teatro. Se hace conocido como actor de teatro, luego escribió e incluso interpretó él mismo a los protagonistas. Es decir, pues fue director de teatro y a la vez actor. También intentó hacer poesía, donde también triunfó, al igual que en el mundo del teatro. Pero obviamente es más reconocido por sus obras dramáticas. Después de amasar fortuna como escritor, actor y poeta, volvió a su pueblo natal, ¿no? Stratford, y murió el 23 de abril de 1616. Se dice que en la misma fecha en la que también fallecería otro notable escritor, Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Coincidencia? No lo sé. Características del teatro de Shakespeare, ¿no? Lo que vamos a abordar en esta clase principalmente es el teatro shakespeariano. Así que veamos. Lo más importante en Shakespeare es que construye los famosos arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Son personajes que representan conductas humanas. Es decir, modelos. Un arquetipo es un modelo. Modelo de conducta humana. Por ejemplo, uno muy conocido es cuando hablamos de Romeo y Julieta. Siempre que se habla de Romeo y Julieta, inmediatamente evocamos lo que es el amor juvenil, ¿no? Hasta el día de hoy, cada vez que hablamos del amor entre jóvenes, nos imaginamos a estos dos personajes que provienen prácticamente del teatro de Shakespeare, Romeo y Julieta. O por ejemplo, la imagen de Shakespeare sosteniendo un cráneo, que nos hablaba de la duda existencial, ¿no? El ser o no ser. En este caso, representa a otro personaje de Shakespeare llamado Hamlet. Entre otro ejemplo, lo que tenemos ahí, el de los celos, que representa a Otelo. Entonces, los personajes en el mundo teatral de Shakespeare representan conductas humanas muy importantes. En algunos aspectos, el teatro de Shakespeare rompe los moldes clásicos impuestos por el Renacimiento. Fue un rebelde que pues intentó hacer cosas más novedosas en el teatro. Emplea un lenguaje muy poético, ¿sí? El leer las obras teatrales de Shakespeare nos dejan un sinfín de figuras literarias, entre metáforas, antítesis, hipérboles, símiles, entre tantas cosas más. Los personajes, sin abandonar los ejes de la acción, reflexionan sobre temas que preocupan a los hombres de su época, ¿no? Es decir, aprovecha el teatro para abordar temas muy importantes en la época, como por ejemplo la duda, la venganza, el honor, el amor mismo. No se observa de manera rígida la separación entre lo trágico y lo cómico. Es más, suele mezclarlos, ¿no? Dentro de sus tragedias hay elementos cómicos, como para romper la tensión de lo trágico. Sus obras no son originales, es decir, no es que él realmente haya creado Romeo y Julieta, sino que se inspira en historias que ya había escuchado anteriormente, como por ejemplo leyendas, cuentos, crónicas, entre otros. Él las escucha y las convierte en teatro. Romeo y Julieta, por ejemplo, es una leyenda italiana,
Ya incluso otros escritores se habían animado a hacer poemas, cuentos, entre otras historias acerca de Romeo y Julieta. Pero el quien lo universalizó fue William Shakespeare. Muy bien, este fue el personaje de esta semana. Conoceremos su obra, principalmente Romeo y Julieta. Prepárate para la siguiente clase.